Ayer el presidente de la República le solicitó a la fiscal general del Estado que archive una investigación que se inició contra 5 asambleístas a quienes el presidente había acusado por haber pedido supuestamente dinero para respaldar una iniciativa legislativa del régimen. Se trata sin duda de un nuevo paso en falso del régimen en medio de la creciente desinstitucionalización que vive el país. A esta hora nos acompaña el abogado Henry Cucalón, analista político, ex asambleísta, con quien vamos a hablar precisamente sobre este proceso de deconstrucción de la institucionalidad en el que todos meten mano en este gigantesco escenario, en esta gran olla del todos contra todos. Buenos días, Henry, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, buenos días con los televidentes. Empecemos por el principio. El gobierno y la asamblea dicen que están dialogando. ¿Tiene sentido? ¿Realmente tiene sentido para el gobierno cuando no existen visos de que se pueda construir una mayoría simple? Siquiera, ya eso hay que sumarle que hace 2 meses lo quisieron destituir al presidente Lasso y encima resulta que los integrantes de las organizaciones políticas ni siquiera se tragan entre ellos y hacen públicos sus desafectos. Por eso hay rebeldes de Izquierda Democrática, rebeldes de Pachacuti. ¿Qué clase de diálogo puede resultar cuando solo se busca precautelar intereses particulares? El diálogo siempre será importante, válido, depende legítimo. de quienes lo tengan. No debe servir de coartada en plena vorágine política para cubrir intereses inconfesables. Tiene que existir voluntad del mismo. El gran problema ahorita es que yo veo una radicalización de un profundo desprecio a las instituciones, legislativo y ejecutivo, y un abierto desafío a la ley. Eso tiene a la ciudadanía hastiada porque no ve resultados. Hay una crisis grave, fundamentalmente en materia de seguridad, donde todos los días vemos muerte, violencia, cómo el crimen organizado y el narcotráfico quiere tener de rehén al Estado y a los ciudadanos. Y que por estos intereses inconfesables el país no puede avanzar. Y eso, desde todo punto de vista, es condenable. Henry, cuando dices que hay un abierto respeto a la ley, ¿estás pensando en el juicio contra los vocales del Consejo de la Judicatura, quizás? En eso y más. Recordemos que hay un abuso del sistema de garantías jurisdiccionales, hechas para proteger al ciudadano del abuso del Estado, no para zanjar diferencias políticas, no para ajustar cuentas, que es lo que ha venido sucediendo de todos los costados. Eso lo que hace es que degrada una vez más a las instituciones. El tema que señalas del juicio político a los vocales del Consejo de Judicatura, claro que son sujetos de control, nadie puede disputar eso, pero el momento en que la ciudadanía quisiera ver en los titulares de la prensa justicia, sentencias contra las personas que violaron o la persona que violó el menor guayaquileño en una escuela fiscal hace poco, resulta ser que justicia es sinónimo de reparto, sinónimo de que pon tú para poner el mío. Y eso no es loable. Yo sería el primer preocupado, si fuera el presidente de la República, de que haya un vocal de la judicatura que se tome supuestamente mi nombre, como se ve en grabaciones, para justamente interceder en acciones de protección. Eso no es correcto, pero asimismo que haya una narrativa de parte de los miembros del legislativo para tomar literalmente por asalto la justicia es algo que no podemos permitir tampoco. Y sí, los políticos disputándose la justicia, una justicia corrompida que rifa habeas corpus, que subasta acciones de protección, que tarifa medidas sustitutivas, que tranza inocencias, una justicia que ante su descomposición y sus evidencias cotidianas guarda el más absoluto silencio y mira para otro lado como si el problema no fuera con ellos, como si no fueran ellos el problema. ¿Cómo se corrige eso, Henry? Porque algunos políticos dirán, lo que queremos es precisamente meter las manos por última vez para cambiarlo todo. Todo lo que tiene que ver con la justicia y la politización es prácticamente sinónimo de cavar una tumba. Parece ser que no aprendemos la lección de la historia. Los partidos políticos no aprenden esto de aquí. Ya hay antecedentes. Recordemos lo que sucedió en diciembre del año 2004, esa metida de mano del Congreso destituyendo por fuera de la Constitución, por fuera de la ley a los magistrados de la Corte, que conllevó que el Estado ecuatoriano sea sancionado en una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso atenta contra la independencia judicial. Lo peor que puede existir es el manoseo de la justicia.
Eso debe ser absolutamente repudiado. No es que ahora son de los unos, ahora son de los otros, ahora me toca a mí. Esa es la peor forma de desinstitucionalización que existe en el país, es meter las manos o las pezuñas, como dijo el expresidente de la Corte, en la justicia. ¿Pero qué clase de políticos tenemos, Enrique? Ni siquiera la violencia criminal que golpea al país ha sido suficiente para que se trabaje en unidad y así hacerle frente a esta situación. Mire, en democracia son válidos los disensos, tiene que haber contraste de posiciones, sospechemos inclusive la unanimidad, pero en momentos de apremio como el que vive el Ecuador, debe haber consensos básicos, mínimos, un acuerdo sobre lo fundamental. Yo creo que esa materia y lo que yo propongo es la seguridad ciudadana, la seguridad integral. Ya habrá otros temas en que no va a haber acuerdos, para eso son las elecciones, para zanjar inclusive esas diferencias con el voto popular. Pero ¿cómo puede ser posible que le hagamos el juego al narcotráfico y al crimen organizado, que se ríen viendo cómo la clase política lucha por los despojos de lo que queda de las instituciones del país, mientras este sistema está poniendo de rodillas al Estado y por tanto a la vida de los ecuatorianos? Hay que ir hacia un acuerdo básico, con seriedad, con madurez, con racionalidad, que es lo que exigen los ciudadanos, por lo menos en ese tema. Y si no tenemos políticos capaces de apuntar, de caminar hacia ello, hay que ir entonces quizás a la democracia directa, ir a una consulta popular y que sea la gente la que dilucide sobre estos asuntos. ¿Es quizás esa la salida adecuada? La ciudadanía tiene que reaccionar porque el interés del país siempre va a estar primero y la responsabilidad hay que exigirla y es de todos para salir en conjunto. No puede ser que nos dediquemos a sembrar minas para ver cómo nos beneficiamos del caos o del fracaso ajeno. Eso es imponderable. Las consultas populares son ejercicios de democracia directa, sin intermediarios, donde el pueblo consigna su voto sobre una posición. Yo reflexionaría, siempre desde el retorno a la democracia, el pueblo a veces castiga o premia la gestión de gobierno cuando le hacen consultas populares. La situación del gobierno actual no es la mejor, su popularidad no es de la más alta, está sumamente criticado, está pasando por momentos sumamente difíciles. Pero yo me hago también la pregunta, porque quiero votar en contra del gobierno como alguna gente quiere especular por puro cálculo político, voy a rechazar propuestas o preguntas en las cuales uno cree, por las cuales uno ha luchado, por las cuales uno ha profesado. Creo que no sería democrático, no sería dable, solo por cálculos electoreros. ¿Y cómo evitamos que los politiqueros politiquericen una propuesta de reformas profundas si ese fuera el caso? Porque allí también intervienen estos alentadores del caos, ¿no? Ciudadanizando la consulta. En este caso, el gobierno es un intermediario, puede ser el que convoque. Esa es la figura legal para llegar, digamos, al plebiscito, que va a ser conjuntamente con las elecciones seccionales del mes de febrero, para ahorrar inclusive recursos. Yo saludo que en una de las críticas que se le hace al gobierno, que es la inacción, la inercia, ya no salir de una especie de letargo, bueno, dejar de ser reactivo y pasar a ser propositivo, de la mano de la ciudadanía, y proponer debates. Es mucho mejor, Lenin, debatir sobre ideas o propuestas donde puede haber diferencias que estar a merced, me explico, de politiqueros o peor, del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Y no está lo suficientemente desgastado el gobierno como para incluso poder sostener un debate puntual sobre temas a sabienda de que los palos les van a caer a todos lados? Es que el debate debe ser ciudadano, de las distintas corrientes ciudadanas, porque si solo fijamos como el gobierno, ya de entrada yo te sentenciaría, entonces se perdió. Pero no se puede perder la iniciativa de debatir, de contrastar, de pelear por conceptos que han estado a lo largo de estos años como parte del problema, porque también esto pasa por lo cultural, por la actitud que se tiene por parte de la clase política para resolver los problemas de fondo, los problemas de país. Henry, ¿cuáles son los temas que no deben quedar fuera de la consulta popular, viendo el escenario, viendo el Ecuador que tenemos en estos momentos? Temas que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad son los más importantes porque eso es lo que no deja dormir a los ciudadanos. Temas que tienen que ver con reforma política. Hay temas pendientes como, por ejemplo, las funciones, la limitación del Consejo de Participación. Y mire que lo digo en ese nivel de importancia. Lo político no es lo más importante que la seguridad o el tema económico. Pero aquí hay un actor importante, Lenin, la Corte Constitucional. El gobierno debe saber que es el que va a convocar de lo que se conoce. Si es que en verdad concreta esto aquí, porque ya lo he dicho varias veces, ¿no? También, una vez más, devaluando la palabra, es
que la Corte Constitucional tiene que hacer un control sobre la misma. Puede haber temas que pasen directamente, que asumo que es la intención del Ejecutivo, vía enmienda, por tanto va un referéndum directo entre el presidente y los ciudadanos. Pero hay diversos temas, yo escucho siempre, y por experiencia les digo, ya hay precedentes constitucionales, quieren eliminar el Consejo de Participación. Ya hay sentencias de la Corte que tiene que pasar por el Congreso. Ya se perdió en el Congreso anterior, en este no va a pasar. Antes del referéndum pasa por el Congreso. Pero hay diversidad de temas que hay que ver cómo la Corte los dictamina, cuál es la vía para poder directamente, sin que pase por la Asamblea, al pueblo ecuatoriano. Henry Cucalón, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos.